Hola, bendiciones, ¿cómo están? Les deseo muchas bendiciones en el amor del Señor y en esta ocasión te saluda tu amigo Carlos Ábalos, pastor de la Iglesia Camino de Vida en la ciudad de Louisville, Texas. Y estoy resolviendo una pregunta, bueno, estoy tratando de resolver y contestar la pregunta que nos hizo nuestra amiga Cloud. Cloud, te pido disculpas por la tardanza, te he tratado de buscar la mayor cantidad de información acerca de tu pregunta que tienes. Sé que es una necesidad profunda el poder saber la verdad, porque la verdad nos hace libre. Y bueno, voy a hacer rápido porque es mucho material y quiero tratar de avanzar lo más pronto posible. La pregunta que nos hizo nuestra hermana Claud o nuestra amiga Claudia, yo creo que te llamamos Claudia o Clau, pero igual no importa, lo importante es la pregunta que me hiciste. Dices que tuviste un encuentro con una amiga tuya que es testigo de Jehová y ella te preguntaba que por qué Jesucristo resucitó a Lázaro si según nuestra creencia es que existe un paraíso y ya prácticamente cuando Lázaro, el amigo de Jesucristo, estaba muerto, ¿por qué Jesús lo trajo a la vida si él ya estaba en un mejor lugar, un lugar donde hay paz, un lugar donde hay amor, un lugar donde es mejor que vivir en esta tierra? ¿Por qué Jesús lo trajo a la vida? Bueno, para entender esta pregunta o para poder responder esta pregunta hay ciertas cosas que tú tienes que saber y es interesante conocer la palabra de Dios y por eso es que tengo varios textos que quiero compartir contigo. La primera respuesta es bien sencilla, pero la segunda es complicada. Y para poderte explicar esto, he tratado de dividir la pregunta que tú me has hecho en tres preguntas más. La primera que tú me hiciste originalmente es ¿por qué Jesús resucitó a Lázaro? La segunda pregunta que te voy a hacer es ¿dónde estaba Lázaro? Y la tercera pregunta que vamos a tratar de responder es ¿existe un paraíso y cómo es este lugar? Si existe, ¿cómo es? Y si no existe, pues vamos a probarlo. Bueno, la primera pregunta es ¿por qué Jesús resucitó a Lázaro? Bueno, la respuesta la encontramos en la cita de San Juan, capítulo 11 verso 38 al 44. Disculpa que estoy tratando de ser rápido, pero tengo que hacerlo más despacio para que puedas comprender. Vamos a ir a San Juan, capítulo 11 verso 38 al 44. Voy a repetir una vez más por si las personas que están buscando Biblia. San Juan, capítulo 11 verso 38 al 44. Jesucristo está frente a la tumba de Lázaro juntamente con sus hermanas Marta y María, y Jesús, profundamente conmovido, vino al sepulcro y era una cueva, dice, y tenía una piedra puesta encima. Y en el verso 42, que es el verso que nos importa, dice que el Señor estaba frente a la tumba y en ese momento le dice a las hermanas, quiten la piedra, remuevan la piedra. Marta o María le dice, ¿sabes qué, Señor? Ya tiene 5 días de estar muerto y ya hiede. Entonces el Señor Jesucristo hace una oración antes de proclamar el milagro. Jesús hace una oración dirigiéndose al Padre porque Él no actúa bajo ninguna autoridad propia, sino bajo la autoridad del Padre, que fue el que lo envió en definitiva a esta tierra a hacer la obra que tenía que hacer, a la misión que el Padre le había encomendado. Entonces, en el verso 42, usted puede leer San Juan 11:42, dice, yo sabía, le dice el Señor Jesucristo orando al Padre, dice, yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, dice en el verso 42, clamó a gran voz diciéndole, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en sudario. Jesús les dijo, desatarle y dejarle ir. Es interesante cómo Jesús les está diciendo, en esa oración nos está diciendo, Jesús mismo dice, yo sé, Padre, que tú me escuchas, pero yo lo dije por causa de la gente que me está oyendo, para que crean que tú me has enviado. Entonces, Claudia, la primera respuesta se encuentra aquí. Aquí nada más se encuentra la primera respuesta de esta pregunta. Básicamente, Jesús dice que Él resucitó a Lázaro para que la gente de aquel momento creyeran que Él es el Mesías, que Él es el enviado de Dios. En otras palabras, el Mesías, el enviado de Dios, el Cristo, tenía que hacer milagros tanto como resucitar muertos. La única forma de demostrar que Él realmente tenía los atributos como Mesías, como enviado de Dios, tenía que resucitar muertos. Pero si vamos al verso 4 de ese mismo capítulo 11, usted va a encontrar
que cuando Jesús, antes de que vaya a la tumba, Jesús está hablando con sus discípulos y oyéndolo Jesús dijo, a los discípulos le decían, estaba hablando con los discípulos de que su amigo Lázaro había muerto y oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad, perdón, no había muerto, estaba enfermo. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Entonces, en otras palabras, Jesús resucitó a su amigo Lázaro para poder demostrar que Él era el Cristo, pero también para que Dios sea glorificado a través de esa resurrección, dándonos a entender que si Jesús puede resucitar a Lázaro, podrá resucitarnos a cualquiera de nosotros en el día final. Eso es tu primera respuesta. Nuestro amigo Lázaro duerme, dice, voy a despertarle. Ahora, hay algo también que yo quiero compartir contigo. Los amigos de los testigos, no sé de quién, porque de Jehová no creo que sean. No creo que sean, con todo respeto, porque si fueran testigos de Jehová, tendrían el evangelio completo de nuestro Señor Jesucristo, no traerían esos pedacitos de atalayas como dicen ellos, deberían de traer una Biblia y tener que usar la Biblia y estudiarla por sí mismo, no porque alguien se las enseñe o se las explique, porque el Espíritu Santo en definitiva es nuestro mejor maestro. Yo no tengo nada en contra de que la gente sea enseñada por otra gente, pero independientemente usted, aún a pesar de lo que yo digo, usted tiene que consultar su palabra, la palabra de Dios, perdón, y a la vez pedirle dirección al Espíritu Santo, que si lo que yo estoy diciendo es de Dios y si no es de Dios, también el Espíritu Santo lo habrá de demostrar. Ahora, yo mismo antes de comenzar esta explicación he orado al Espíritu Santo para pedirle que me dé guianza para poder enseñar acerca de lo que te estoy diciendo. Igualmente a ti, Clau, como a todas las personas que nos están viendo. Ahora, tenemos algunas cosas que yo quiero compartir. Los amigos de los testigos de Jehová o testigos de ellos mismos, ellos dicen que no existe un cielo, no existe un infierno, y que realmente no hay, cuando los muertos, cuando las personas morimos, no sabemos nada, quedamos en un sueño profundo hasta la venida de Cristo. Esa es la enseñanza de ellos. Pero fíjate que es interesante compartir algunos textos que son importantes. Entre ellos voy a citar al Salmos 16, lo tengo anotado aquí. Salmo 16, versos 10 y 11 dice, no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra. Salmo 16, 10 y 11. ¿Qué está diciendo el salmista? El salmista escribió esto antes de la venida de Cristo. Él entendía a través de la enseñanza del Espíritu Santo que aunque él muriera, no iba a quedar su alma en el sepulcro, no iba a quedar en corrupción, sino que dice, no dejarás mi alma en el Seol. El Seol era un lugar, de eso voy a estar hablando más adelante también. El Seol era un lugar donde aparentemente, según la traducción griega y bueno, las traducciones que hay, el Seol explicar básicamente no es la sepultura, no es la tumba. El Seol es un lugar grandísimo, aparentemente donde todas las almas iban allí a esperar o pasaban el tiempo o pasamos el tiempo hasta que llegara el día de la venida de Cristo. Voy a hablar de eso también. En el Salmo 23, 6 también dice, y en la casa de Jehová moraré por largos días. El salmista está hablando de la casa de Dios, está hablando del cielo, está hablando de la morada final. Ahora, también Job capítulo 19, versos 25 y 27 dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de desechada esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no verán a otro. Entonces, todos estos textos bíblicos nos hablan de que hay una vida después de la muerte. Realmente en otro plano, en otra dimensión, pero hay una vida después de la muerte. Ahora recuérdate también, Clau, cuando Adán y Eva fueron creados y fueron puestos en un paraíso. Fueron puestos en un lugar donde no había dolor, no había llanto, no había tristeza, no había amargura, no había que trabajar inclusive porque todo se daba a través de la bondad de Dios. Pero es interesante que cuando Adán y Eva pecaron, Adán y Eva fueron expulsados del paraíso y dice la palabra de Dios en Génesis 3 que Dios puso dos ángeles y una espada revolviéndose o girando, más bien dicho, para no permitir la entrada del hombre a poder tomar del árbol de la vida, del bien, de la vida eterna. Pero bueno, básicamente es otro tema. Pero lo importante es que sepamos que la Biblia nos deja con claridad, no nos deja una duda, nos deja con claridad que sí existe un paraíso. ¿Que dónde está? Bueno, lo averiguaremos en un momento dado, pero hoy quiero que sepas que existe un paraíso. Mateo 22, 23,
Mateo 22, 23 y 32 dice que una mujer tuvo 7 maridos, 7 hermanos que se casaron con ella porque cada uno murió y no dejó descendencia. Y Jesús les dice uno de los textos, dice, ignoran la escritura e ignoran el poder de Dios. Es importante entender las escrituras, pero también tenemos que aprender a conocer el poder de Dios. La escritura nos da la sabiduría de Dios, pero la relación con Dios nos muestra su poder. Entonces la fe es poder de Dios, el evangelio es poder de Dios. Y tenemos que entender que la escritura es importante y es lo más primordial, pero también tenemos que acercarnos a Dios y conocer el poder de Dios a través de los milagros. Pero dice el Señor en el verso 31, Mateo 22, 31, pero al respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y Jacob? Y agrega el Señor Jesucristo hablando acerca de estos 3 hombres que estoy hablando, Abraham, Dios, Isaac y Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. ¿Por qué Jesús dijo Dios no es Dios de muertos, sino de vivos? Porque realmente Abraham, Isaac y Jacob vivían ante la presencia de Dios, vivían para la presencia de Dios. Te dije, hay mucho material en el que yo quisiera seguirte explicando. Te puedo hablar dónde van los muertos después de Cristo. Para eso te puedo explicar realmente. Voy a tomar esta cita bíblica rápidamente. No sé cuánto tiempo me queda. Realmente hacer un video de esto es muy difícil por la cuestión del tiempo que nos permiten subir a la red. Pero trataré de hacer lo más que pueda. Hablándote de Lucas capítulo 16, verso 19 en adelante. La Biblia nos está hablando. Los amigos de testigos de Jehová, bueno, como dije, testigos de Dios mismos, ellos dicen que en otras palabras, los amigos dicen que esta cita que voy a leer realmente, queridos amigos, voy a decirte que esta cita bíblica que voy a entenderte, dicen ellos que no es, no tiene que tomarse textualmente porque esta era una parábola. Pero bueno, esta es la resurrección, no, perdón, no es la resurrección, es la historia de la muerte del hombre rico y Lázaro. La Biblia dice que murió el rico y murió Lázaro, un hombre que mendigaba en las calles y estaba allí plagado de llagas y aún hasta los perros venían y le lamían las llagas. Entonces, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió el rico y fue sepultado, y él en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Es interesante que hay una separación. Aunque el rico fue al Hades, lo te lo decía, el Hades es un lugar donde ahí llegaba todos los muertos. No es la tumba en sí, es un lugar donde había no era una fosa común, es un lugar donde los muertos van. Pero también dice que el rico fue a ese lugar y Lázaro fue al seno de Abraham, que quiere decir al pecho de Abraham. Y entonces, viendo el rico que Lázaro estaba en el seno de Abraham, le dice, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este está aquí consolado y tú atormentado. Además, este es el texto importante, es Lucas 16, 26. Además de todo esto, una gran cima, o sea, un gran precipicio, una apertura, una división está puesta entre nosotros y vosotros, de manera de que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar para acá. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifiquen y no vengan a parar este lugar. Ahora es interesante entender esto. Y aquí termino porque no me queda el tiempo. Tendré que hacer otro video, perdón. Pero vengo a decirte esto. Yo sé que quedarán muchas preguntas en el aire, pero vamos a continuar haciendo estos videos en el amor de Dios para poder ayudar al pueblo. Es interesante notar una cosa. Abraham, juntamente con Lázaro, están en un lugar y el rico está en otro. Estamos hablando de 2 Lázaros diferentes. Lázaro el mendigo y Lázaro el que resucitó de la muerte. Pero es totalmente historia diferente. Pero quiero que entiendas esto. Hablándote de ese capítulo de Lucas, capítulo 16, verso 19 en adelante, donde Jesús está explicando del hombre rico y de Lázaro. Parece ser que Lázaro con el rico podían verse, pero ni uno ni otro podía pasar de un lado a otro. ¿Por qué? Aquí está la respuesta. Antes de la venida de Cristo,
todas las personas iban a parar al mismo lugar, aunque aparentemente, por alguna razón, ese lugar llamado Hades, había dos secciones, por llamarlo así. Una donde estaba la gente, juntamente con Abraham, en el seno de Abraham, y otra donde también estaba también Lázaro, Abraham con Lázaro, y otra donde estaba el rico. Parece ser que donde estaba el rico estaba la gente atormentada. ¿Atormentada por qué? Porque sabían que ya no había esperanza para ellos, pero también Abraham y Lázaro y todos los patriarcas y hombres y mujeres que creyeron y vivieron creyendo en la venida del Salvador, estaban esperando la venida de Cristo, porque Cristo tenía que venir para podernos abrir el acceso al Padre. Cuando Cristo muere, dice la Biblia que muchos acontecimientos pasaron, entre ellos el sol se oscureció, las rocas se partieron y el velo del templo que separaba la presencia de Dios o la gloria de Dios fue rasgado de arriba abajo. En otras palabras, eso nos dijo que Cristo nos dio acceso directo a la presencia de Dios, y cuando nosotros muramos vamos a ir directamente a la presencia de Dios. Mi querida amiga, yo solamente vengo a decirte que sí existe un cielo, la Biblia lo testifica. Tengo muchísimas textos más que te puedo decir. Mateo 8:11, que dice: os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Primera de Pedro también nos habla: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, para la resurrección de Jesucristo, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada y inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Y en el Lucas 6:23 dice: gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. La Biblia nos habla en repetidas ocasiones que tenemos que luchar por vivir en el cielo. Dice también que no hagamos tesoros aquí en la tierra, sino en los cielos. Entonces, en otras palabras, yo también te vengo a decir que también Jesús le dijo a un hombre que estaba muriendo a la cruz, juntamente con él le dijo: le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Jesús le dijo: yo te aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. El apóstol San Pablo también dijo: me referiré a las visiones a las revelaciones de Dios. Conozco un hombre, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, que fue transportado hasta el tercer cielo. Y dice: conozco un hombre o fuera del cuerpo o dentro del cuerpo, no lo sé, que fue transportado y fue llevado hasta el paraíso. El paraíso existe, mi querida hermana, pero ese paraíso solamente se puede heredar a través de la sangre de Jesucristo. Si tú no has recibido a Jesucristo como tu Señor y Salvador, en este día es importante que tú lo recibas, porque lo único que nos dará acceso directo a la presencia del Padre es tener a Cristo en tu corazón. Si no lo has aceptado, este es el momento. Simplemente dile: Señor, me arrepiento de mis pecados, te abro mi corazón. Ven a mi vida, sé tú mi Señor y Salvador, Señor Jesucristo, te entrego mi vida en el nombre de Jesús. Deseo que sea así. Que Dios te bendiga. Te digo, si hay alguna pregunta, si no queda claro este video, voy a estar haciendo otros, pero quiero que sepas que sí existe un cielo, un paraíso.